Bueno, avivamiento. ¿En qué tiempo? Ese es como el título de este mensaje. Avivamiento, ¿en qué tiempo? Y está basado en Isaías capítulo 6, versos 1 al 8. Así que quiero invitarle que podamos leer Isaías capítulo 6, versos 1 al 8. Dice entonces el texto: visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Alabado sea nuestro Señor. Nuestra nación, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra sociedad, esta generación en la cual nos tocó vivir, necesita un gran avivamiento. ¿Usted lo cree? Todos lo creemos, todos sabemos que eso es así, no hay otro camino. Y de acuerdo a lo que leímos en este texto, nunca ha habido una hora más seria. Y esto es lo que el Espíritu Santo justamente mueve en nuestra conciencia y en nuestros corazones, a que estemos atentos y abiertos a lo que Él quiere hacer con nosotros, con esta iglesia. Es algo que el mismo Espíritu Santo coloca profundamente en cada uno. Nunca ha habido una hora más seria. Toda la situación que podemos ver a nuestro alrededor, un mundo en conflicto, los conflictos que enfrentan todas las personas, las familias, los matrimonios, en fin, a nivel social, a nivel político, educacional, las crisis de moralidad, da a entender como que hay una cuenta regresiva en ese sentido. Y por eso es que es tan importante que nunca ha habido una hora más seria. Por lo tanto, es hora de un genuino avivamiento. Quizás siempre miramos el avivamiento como algo futuro, algo que esperamos, algo que llamamos, y tiene cierta forma una razón, pero también la Escritura nos insta y nos exhorta a que hoy, en nuestro tiempo, realmente vivamos un genuino avivamiento. Alabado sea el Señor. ¿Y dónde debe empezar este avivamiento frente a tanta necesidad que hay en el mundo, frente a la realidad de los tiempos en que vivimos, frente a las profundas y desesperantes necesidades de las personas, que nosotros estamos muy conscientes de eso? Empieza justamente en nosotros, comienza en la iglesia. No hay otro lugar, y es a la iglesia a la cual va dirigido el mensaje de todos los conceptos o relatos o profecías de las Escrituras, en particular, que hablan sobre aviva tu obra, ¿cierto? Va dirigida a la iglesia, al pueblo de Dios, y somos nosotros.
Y es aquí donde tiene que comenzar. Bendito sea el Señor. No hay otro lugar, hermanos. No hay otro lugar. No viene de ningún otro lado la respuesta, la liberación, la sanidad que esta generación necesita. El avivamiento para nuestro país, para nuestra generación, debe comenzar en nosotros. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos entonces lo que sucedió con el gran profeta Isaías. El profeta Isaías vivió en tiempos como estos. Y esto nos remite un poquito, voy a hacer mención, a un contexto histórico también que estaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, podemos ver en el capítulo 1, ahí pueden rápidamente mirar ustedes o estar atentos, que habla justamente de la condición que estaba Israel, de la realidad espiritual y moral. Del verso 1 al 9 lo describe con tanta claridad el estado espiritual y moral de Israel. Y esto proyecta el mundo, proyecta nuestro tiempo, proyecta cómo está la sociedad, cómo está la vida de las personas. Hay un lenguaje muy fuerte, por ejemplo, en el verso 6 del capítulo 1, sobre la condición humana. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es muy descriptivo entonces, en este sentido, el estado espiritual y moral de Israel, pero también, repito, en lo que proyecta en nuestra generación actual. Del verso 10 al 15, también nos habla de una pérdida total del sentido del sacrificio y de todo acto que el pueblo hacía para acercarse al Señor. Ahí lo describe gráficamente, como que hay un hastío, como dice el texto, un aburrimiento, una saturación de la divinidad misma. Dios quiere otra cosa, quería otra cosa de este pueblo. Entonces a veces también debemos cuidarnos de llenarnos de tantas otras cosas que son importantes o aledañas a nuestra vida cristiana, pero se pierde la esencia, el sentido de lo que Dios quiere realmente de nosotros. Del verso 16 al 18, ahí hay un llamado profundo del profeta, ¿cierto? Dios mismo hablando por boca del profeta, a un arrepentimiento y la promesa maravillosa de redención, como habla el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La misericordia de nuestro Dios, siempre queriendo que todo ser humano, que toda alma viviente se vuelva al Señor. Pero es necesario también esa conciencia y abrir los ojos ante una realidad que es dolorosa, ¿cierto? Una condición espiritual y moral que enfrentan las personas. Y lo más doloroso también es cuando la iglesia en general va por ese camino y ha perdido el sentido, ya ha caído en lo religioso, en las rutinas, en el conformismo. Pero aquí hay un despertamiento que quiere hacer Dios por su Espíritu Santo. El avivamiento comienza en la iglesia, alabado sea el Señor. No hay otro camino, hermano amado. No hay otro estado en el cual podamos vivir. Tenemos que vivir en lo que la palabra de Dios nos habla a nuestros corazones. Entonces, esto es lo que vivió Isaías. Este es el contexto por el cual ahora llega justamente toda esta expresión en el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 6. Hay un pueblo descarriado. Y en el capítulo 5 también, a grandes rasgos, se pronuncian los ayes sobre este pueblo. Esta expresión tiene referencia a aflicción, a dolor, pero también a amenazas. Ay de ti si haces esto, ay de ti si sigues en este camino. En fin, hay ayes sobre este pueblo. Y el capítulo 6 finalmente viene un gran avivamiento, pero sobre una persona, sobre un hombre, el profeta
Isaías. Porque finalmente él tendrá una misión frente a un pueblo que estaba descarriado. Alabado sea nuestro Señor. Y aquí hay algo muy interesante. El capítulo 6 comienza diciéndonos, como leímos, en el año que murió el rey Usías. El rey Usías. Como que la muerte de este gran rey marca algo, libera algo, permite que se manifieste algo glorioso ante los ojos del profeta. Muchas veces en nuestra vida también es como la figura de que algo tiene que morir para que la gloria de Dios se manifieste con más fuerza, ya sea a nivel personal como en comunidad. Como algo tiene que quedar atrás para que la presencia de Dios pueda manifestarse con mayor gloria en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. No es un dato el que el texto diga en el año que murió el rey Usías, sino que hay algo ahí espiritual en la cual la muerte de este gran rey permite que Isaías vuelva su mirada al único Dios verdadero, al único Rey de Reyes, al único Señor, y poder hacer su voluntad. Alabado sea nuestro Señor. Entonces, así como Isaías vivió este avivamiento, en nosotros también debe ocurrir algo que transforme nuestras vidas. Había una profunda necesidad de avivamiento, y esto es lo que experimentó este gran profeta. Veamos entonces algunos detalles de este capítulo, del verso 1 al 4. Hay una nueva percepción del carácter de Dios. Pensemos en ese principio. Hay una nueva percepción del carácter de Dios, del verso 1 al 4. Entonces, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Qué escenario más maravilloso, ¿cierto? Esta visión, esta experiencia. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces Usías era un rey poderoso. Empezó a gobernar a los 16 años y gobernó Judá por 52 años y murió a los 68. Segunda de Crónicas 26, 16 en específico, habla de que Usías se hizo fuerte, pero cometió un gran error, dice la Escritura. Fue al templo y ofreció incienso, labor que estaba exclusiva para los sacerdotes. Y ahí el texto dice que su orgullo lo llevó a hacer eso. Siempre hay algo en el ser humano, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hizo esto otro? Es una cosa, parece que está inherente a la naturaleza de todos nosotros. Y Usías finalmente le vino lepra. Y él tuvo que vivir en una casa apartada y de ahí gobernar. Y enviaba a su hijo y le daban instrucciones para justamente cuando tenía que ir a la guerra y cosas por el estilo. Pero fue así, debido a su orgullo. Y esto es lo que destaca también este mensaje, que debemos cuidarnos de ese orgullo religioso, cuidar nuestros corazones, cuidarnos de cometer o tomar decisiones equivocadas. Entonces, tuvo que morir Usías, porque de alguna u otra manera este gran profeta Isaías tenía sus ojos puestos en él, porque veía en Usías, quizá para Israel, una estabilidad. Fueron 52 años de reinado. Uno podría conformarse, quizás hubieron reformas importantes, las hizo,
un gobierno muchas veces que se proyecta, hay beneficios para toda la sociedad. Uno podría estar contento en términos estadísticos, no sé, en tantas cosas, pero eso puede ser un traspié para la vida espiritual. Como que el statu quo de todas las cosas son favorables. Y empezamos a poner la mirada, como a Isaías le ocurrió, en esta figura del rey. Pero uno de a poco empieza a deslizarse, a conformarse y pierde la perspectiva de que sobre todas las cosas está el Señor, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso. Por eso era tan importante para Isaías que tuviese una nueva perspectiva del carácter de Dios. Y este texto que parte diciendo que murió el rey Usías y ahora se revela ante los ojos del profeta el verdadero Dios y Señor. Alabado sea nuestro Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, sobre todas las cosas. Y esto le dio a entender entonces a este profeta que Dios era todopoderoso. Que aunque hubiese habido un rey por tantos años gobernando, en fin, y quizás tantas cosas que ocurrieron a favor, finalmente el que está por sobre todo gobierno, por sobre toda autoridad, por sobre todo presidente, sistema, es nuestro Dios. Sobre toda condición humana y sobre toda la realidad que vive la sociedad está nuestro Dios. Y Él está sobre la historia y dirige la historia. Alabado sea el Señor. Entonces, en esta nueva perspectiva que tiene Isaías del carácter de Dios, se le muestra realmente cómo es Dios. Y esto es importante también, cuidarse del orgullo religioso, como le pasó a este gran rey, que a veces presumimos en nuestras vidas de todo lo que hemos llegado a conocer del Señor, de las Escrituras, o de todas las experiencias que tenemos a nuestro haber. Si bien son fundamentales para nuestra fe, debemos cuidarnos de que nuestro corazón se ponga orgulloso. Y siempre mirar al único y sabio Dios, al único Señor, a quien dio su vida por nosotros, el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces era importante que este profeta se diera cuenta de que el Señor era todopoderoso, de que el Señor lo sabe todo. Alabado sea el Señor. Que el Señor está en todas partes, que Él está en todo lugar, que Él está presente, que Él es eterno. Finalmente Usías fue un hombre temporal y cometió un gran pecado. Y por ese pecado de orgullo le vino lepra hasta el fin de sus días. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Y eso tenía que volver a avivarse en el corazón de Isaías. Lo primero, una nueva perspectiva del carácter de nuestro Dios. Entonces, algo importante tiene que morir en nosotros para entrar al tiempo de Dios. Siempre va a ser así. Siempre de manera más profunda e íntima, cada uno de nosotros hay algo que tiene que morir para que entremos a otro tiempo de Dios en nuestro caminar de fe. Entonces, este avivamiento que necesitamos todos nosotros y que comienza la iglesia, como tiene dos aspectos. Primero, revela la condición del hombre y del mundo, pero también nos revela quién es Dios y lo que Él puede hacer en nuestros tiempos. Alabado sea el Señor. Otro elemento importante que Isaías comprendió y tuvo esa experiencia con la presencia misma de Dios, es que tuvo que aprender que Dios es santo. Eso es tremendo. Como que algo tiene que abrirse más profundamente en nuestro espíritu.
¿Aprendemos la santidad de Dios en un estudio bíblico? Por mucho que me esfuerce en ser santo, santa, ¿aprenderé la santidad de Dios? Isaías tuvo que aprenderla. Y aquí lo declara justamente ese texto, porque es algo que viene de Dios mismo. Es algo que viene de Dios mismo, al corazón, a la vida. Santo, 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 se decían uno a otro estos serafines. También es una figura justamente de la Trinidad. Lo mismo le sucedió a Moisés cuando estaba ahí frente a esa zarza que se consumía. Éxodo 3:5, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Porque estaba la presencia del Dios vivo ahí. Entonces es una experiencia también que tiene que ver con el avivamiento, cuando la presencia del Señor se empieza a manifestar en nuestros corazones. Y tenemos esa visión que tuvo Isaías, una visión, un entendimiento de que Dios es santo y que no podríamos estar en su presencia si realmente no ocurre, por decir una manera, una obra profunda del Espíritu, un milagro del Espíritu, que realmente nos santifique y nos consagremos a lo que el Señor quiere. Siendo un profeta, Isaías tuvo que renovar y aprender que Dios es santo. No podemos solamente desde el punto de vista moral asumir el mandato que nos habla la Escritura en Levíticos, sean santos porque yo soy santo, si no hay una experiencia profunda y que el mismo Espíritu Santo haga su obra en nosotros para aprender que Él es santo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de la santidad, de la santidad. Porque Cristo se apartó totalmente para ofrecer un sacrificio por nuestros pecados. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y esto no ha cambiado porque Apocalipsis 4:8 también nos habla lo mismo. La misma expresión, santo, santo, santo. Y Dios quiere un pueblo santo, quiere nuestras vidas en ese sentido, que caminemos en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Alabado sea el Señor. Pero entendamos que no es una cosa de legalismo, de una cosa de ser moralista o pacatos. No, es algo que tiene que ver con mi corazón y el Señor. Es algo que tengo que ir cada día al que el Espíritu Santo haga esta obra. El avivamiento debe empezar en mi vida, debe empezar en la iglesia. La presencia de Dios busca manifestarse con gloria en medio de nosotros. Otro aspecto de lo que se colige de toda esta experiencia de Isaías, que hay un nuevo despertar de la conciencia cristiana. Un nuevo despertar de la conciencia cristiana. Versos 5 y 6, y esto es fundamental en ese sentido. Dice el texto, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Entonces ahora hay un giro, de acuerdo al capítulo 5, en que venían los ayes sobre el pueblo de Israel. Ahora Él lo vuelve sobre sí. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y eso es importante también, porque implica que el avivamiento, esa gloria que Dios quiere manifestar en nuestras vidas y como comunidad, comienza con una conciencia de quién soy yo y cuál es el estado espiritual de mi propia vida.
Es algo más profundo que la convicción de pecado que hace el Espíritu Santo me lleva y me doy cuenta de que esta expresión, ay de mí, va a producir algo distinto. Isaías se vio medido por la medida de Dios. El avivamiento parte cuando Dios por su Espíritu nos mide con respecto a Cristo. Esa es nuestra medida, hermanos amados. Cristo es siempre nuestra medida. Y cuando viene esa conciencia de que el Señor quiere hacer algo en nosotros y nos mide con respecto a Cristo, entonces este ay de mí me lleva a buscar realmente una renovación y a encender el corazón y a avivar el corazón en la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, aquí Isaías confiesa algo. Soy muerto, soy hombre de labios inmundos, habito en medio de labios inmundos. Da que pensar esto, los labios inmundos, no hablamos de, quizás como lo entendemos hoy día, de labios sucios. Tiene relación con todo eso porque había un descargamiento tremendo. Y el lenguaje dice mucho del estado espiritual de una persona. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso tiene relación, porque a veces en el mundo religioso caemos en lo discursivo o en palabras solamente, pero que han perdido su esencia, su contenido, la vida espiritual, el querer hacer la obra de Dios. Isaías se dio cuenta, siendo un profeta, de que tenía él personalmente labios inmundos. Entonces, algo tuvo que cambiar en él. Pero hay un claro mensaje de perdón. Como les leí, verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, la obra de Cristo, la obra redentora que Cristo hizo a nuestro favor, actúa con mayor fuerza y gloria cuando reconocemos cómo está nuestra condición espiritual y podemos volvernos de todo nuestro corazón al Señor. Y aquí entonces surge algo que el Señor justamente quería. Hay ahora una nueva preocupación por las almas de los seres humanos. Del verso 8. Él tuvo que ser limpiado. Y ahora su corazón, su mente, su alma estaba limpia. Y es lo que debemos siempre tener en nuestra oración. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Limpia nuestras conciencias de horas muertas. Y Él tuvo que ser limpiado para escuchar la voz del Señor. La única voz que tenemos que escuchar siempre en nuestro caminar de fe. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bendito sea el Señor. El espíritu religioso ora por una nación pecadora, pero el que está quebrantado de corazón, el espíritu quebrantado, ora por una nación pecadora, tal como quien ora lo es. Me identifico, no los veo a la distancia, porque uno puede horrorizarse moralmente y con tantas cosas, pero me identifico, porque Él dijo, soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Daniel también se identificó con su pueblo cuando comprendió que se cumplían los 70 años y él confesaba los pecados del pueblo como si fuesen sus propios pecados. Recuerdo que cuando fue la pandemia y el obispo decía, tenemos que llorar la pandemia. Tenemos que llorar la pandemia porque orábamos para que Dios nos ayudara con la pandemia, pero parece que fue como tardía nuestra comprensión de llorar la pandemia, de identificarnos que estamos nosotros también sufriendo la pandemia. Tenemos que llorar los pecados de esta sociedad, de esta generación. No hay manera de experimentar
la redención del Señor Jesucristo, sino lloramos justamente como este mundo está en decadencia. Y es lo que cambió en el alma de Isaías. Solo así puede responderse a esa pregunta que sigue viva hoy en nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos habla. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, le dijo el profeta. Y es justamente el llamado al que nos hace el Señor en estos tiempos. El avivamiento comienza de manera personal y comienza en la iglesia, comienza en nosotros. Y Dios quiere que estemos en ese camino del Espíritu. Alabado sea el Señor. En conclusión, la pregunta del Señor todavía sigue vigente. ¿Cuál será nuestra respuesta? Cuando un corazón anda en pacto, en santidad con Dios, entonces va a estar dispuesto plenamente para servir al Señor. Gloria sea al Señor. Avivamiento. ¿En qué tiempo? Hoy, Señor. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Y comienza de manera personal y también en la iglesia. Alabado sea el Señor. Necesitamos una nueva visión del carácter de Dios, de su presencia en nuestras vidas, de su obra de santificación en nuestros corazones. Alabado sea nuestro Señor. Una nueva preocupación por las almas de los seres humanos. Una identificación, porque hay decadencia, ya hay desesperación, y debemos llorar la condición humana, debemos llorar la condición del hombre de hoy, para que Dios realmente envíe plenamente su salvación a este tiempo. Gloria sea al Señor. Quiero invitarle a que oremos al Señor, nos acerquemos a su presencia.